Señor, te damos gracias por un nuevo encuentro, por volver a vernos, por este nuevo año, por esta nueva oportunidad que vos tenés y que vos nos das a nosotros, justamente a nosotros, Señor, para poder escucharte, para poder verte, para poder entender, para poder avanzar, para poder caminar. Como dice la Escritura, en todas las cosas que vos ya de antemano creaste en Cristo para nosotros, a fin de que caminemos en esas obras. Y este día ya estaba en la eternidad, ya vos lo preparaste, vos nos trajiste. No hay nada en esta situación, en esta reunión, en este encuentro que sea casualidad, Señor, porque vos sos nuestra principal causa. El conocer más a Cristo, el ver más a Cristo, el poder identificar, Señor, más de tu Espíritu, el Espíritu de Cristo, morando en estas vasijas de barro, en estas personas imperfectas que portan un tesoro perfecto. Señor, gracias. Venimos con total humildad, Señor, delante de tu presencia, porque queremos ver lo que vos querés hablar, Señor. Queremos entender, Señor, lo que vos querés decirnos. Danos ese espíritu, como siempre cantamos, de sabiduría y de revelación, Señor, pero también de humildad, para poder entender lo que vos estás hablando a tu cuerpo, para poder entender, Señor, para ser oportuno a lo que vos querés hablarnos hoy. De modo que no sea una reunión más, porque si es una reunión más, lo que crece en nosotros no es Cristo, sino es nuestra carne, que olvida, que no toma en cuenta, que no abraza la cruz, que ignora. Señor, danos ese espíritu de humildad, de sabiduría, de revelación, de atención. Abrí nuestros ojos, Señor. Oro para que abras nuestros ojos espirituales, para que podamos verte, para que podamos contemplarte, para que podamos avanzar, para que podamos discernir, para que podamos comprender. Porque todo es en pos del valor del tesoro. Y todo se trata de avanzar y de verte aún más claro en nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias de todo corazón por este tiempo, por cómo empezó el año, las cosas que vos nos has dado, quizás las que todavía no han llegado, pero que forman parte de tu obrar en nosotros. Te damos gracias, Señor. Ponemos nuestros ojos en Cristo. Ahora, para poder escuchar, para poder abrazar y entender lo que vos querés decirnos. Con temor y temblor, Señor, abrimos la palabra, abrimos la Escritura. Abrimos nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder ver y entender, discernir, comprender, para luego aplicar y vivir lo que vos querés decirnos. De modo que no quede solo en un lindo mensaje, en un lindo video, en una linda reunión, sino que se haga realidad en nuestra vida, porque ese es el espíritu que nos habita, un espíritu real, que no es solamente una verdad, sino que se hace verdadero en nuestra vida. Somos vasijas de barro que portan una verdad, contienen verdad, y en esa verdad caminamos, y en esa verdad habitamos, que es Cristo. Perdónanos, Señor. Saca de nuestra mente y nuestro corazón toda cosa que sea un obstáculo, cualquier velo que sea un obstáculo para poder entender lo que vos querés hablarnos hoy. Y te damos gracias por este inmenso privilegio que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Wow. Bueno, ¿cómo están? Saludamos a todos los amigos que nos visitan desde YouTube. Ya subiremos esta prédica. Estamos un poco atrasados, pero ahí estaremos. Estaba un poco nervioso, un poco angustiado, porque es muy fuerte hablar de lo que Dios quiere hablar, ¿no? Es muy fuerte hablar en nombre de Dios. Es muy fuerte hablar de lo que Dios está diciendo. Y no podemos tomarlo a la ligera. Por eso estos encuentros y lo que la iglesia escucha y lo que la iglesia hace y habla, tenemos que abrazarlo porque es lo que Dios está haciendo en su cuerpo. El asunto no es que Dios
nos quiere hablar. El asunto es que podamos verlo. De eso se trata. Porque si nosotros podemos verlo, podemos hacerlo realidad en nuestra vida. Y eso impacta nuestro espíritu, empieza a afectar todo lo que somos y todo lo que hacemos. Por eso orábamos recién y venía a mi mente esa palabra de orar para que nuestros ojos sean abiertos, porque podemos saber mucha verdad, pero no vivirla. Podemos saber mucha verdad, tener mucho conocimiento, tener mucha sabiduría, pero no poder vivir, no poder transicionar, no poder trasladar ese conocimiento a una vida real que exprese, que viva lo que el Señor quiere vivir y expresar de Cristo en nosotros. Mucha información no vivida produce infoxicación. Y esa infoxicación trastorna nuestra carne y no nos permite ver a Dios. El necio también sabe, por eso es necio. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre, dice Lucas 6, 62, 64, subir a donde antes estaba? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida, sin embargo hay algunos de ustedes que no creen. Hay algo crucial para entender quizás lo que hoy vamos a charlar un poco, no tiene que ver con el horóscopo, no tiene que ver con nada de eso, sino con que Dios dejó en la creación los planos, inclusive. Dios reveló todo su obrar en la creación. Todos los sistemas, todos los planetas operan y funcionan de una manera que hasta en la luna podemos descifrar el obrar de Cristo en nosotros. Su plan siempre fue reunir todo en Cristo, porque fuimos creados en Él. Cristo creciente, los estadios de la nueva naturaleza en nosotros contra lo que somos sin Cristo. ¿Conocen los estadios de la luna? En realidad son muchos y tienen muchos nombres, pero hay 4 principales, ¿sí? Luna nueva, luna llena, cuarto creciente y cuarto menguante. Y cuando meditaba en esto, porque vino a mi mente como esa ilustración de entender cómo es el proceso de que esa verdad nos empieza a absorber, un día salí al garage y vi la luna y dije, ¿qué es eso? Un día la luna es una roca en realidad, sin vida. Es quizás el resabio de lo que antes fue una estrella, pero sin el sol no es nada. No tiene luz, no tiene vida, no gira en torno a nada, es solamente una estrella dentro de nuestro sistema solar que refracta la luz del sol para darnos luz en la noche. Y me parecía precioso eso. Yo pensaba, Señor, ¿cuántas veces en nuestra noche vos nos iluminás? Y somos esa luna que refleja tu luz para guiarnos en medio de la tribulación. Así que armé esto, lo vamos a ir viendo ahora, pero lo interesante de todo esto es empezar a dilucidar las cosas en la creación. Antes, ¿se acuerdan que hablamos de la semilla? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué era la semilla? La semilla era Cristo. Y nosotros somos esa buena tierra que permite que la semilla caiga, la semilla muera, germine, eche raíces y luego dé su fruto. Y así como ese proceso de la semilla en nosotros se hace real y nos muestra una sombra quizás de lo que Cristo hace en nuestra vida, esto también. Luna nueva, lo que somos sin Cristo. Esta es la luna nueva, que es lo que somos sin Cristo. Esta es quizás el reflejo de lo que la creación, los seres humanos, somos sin Él, ¿no? Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Y da un mandato ahí, y dice Pablo, anden como hijos de la luz. Anden como hijos de luz. Más adelante vamos a ver un poquito esta cuestión de ser hijos. Pero me encanta porque Pablo siempre vuelve al diseño y aún incluso en las cartas da esas comparaciones, ¿no? Sean así como ustedes ahora antes andaban en tinieblas y ahora andan en luz. Ustedes son hijos de esa luz. Anden como hijos de luz. Juan 1:5 dice algo parecido. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no han prevalecido
contra ella. Es tremendo ese pasaje de Juan 1.5. Encima es el pasaje 1, cuando viene hablando del verbo, y hace ese guiño al Apocalipsis como diciendo, en el principio todo fue creado en Cristo. Romanos 3.23 habla un poco de la condición de esto, de lo que somos sin Cristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En este estado, nuestra vida está en completa oscuridad. No hay luz. Estamos alejados de la luz de Cristo. Nuestra naturaleza caída y pecaminosa nos impide ver. Y aún peor, no solo nos impide ver, nos impide reflejar esa luz. Son aquellos que expresan lo que son sin Cristo. Son aquellos los que quizás alguna vez tuvieron algún entendimiento o alguna vez se encontraron con el Señor, pero no pudieron nacer de nuevo. Saben que la luna nueva es como el día 1. Los antiguos la usaban como referencia para el principio del mes. Era como arrancaba el mes, ¿sí? La luna nueva representaba eso. Entonces cuando había la luna nueva ellos sabían que era un mes nuevo. Y siempre hay un principio, ¿no? Cuando la semilla cae en tierra, lo primero es oscuridad, hasta que luego empieza a crecer. Del mismo modo nosotros, cuando nacemos de nuevo. El otro día veía un reel, que no sé si será así, pero hay varios estudios que dicen lo mismo, que cuando el espermatozoide fecunda el óvulo dicen que hay un destello. No sé si será real eso. Tendría mucho sentido, porque es una vida. Y era re loco eso. Se hace la luz en un momento. Ese es el nuevo nacimiento. Quizás este es el momento más propicio para cuando vemos a Cristo, porque empezamos en foja cero. No hay prejuicios. En nuestro caso, por ahí que caminamos mucho en la religiosidad o en las estructuras, a veces es un poco difícil. Entonces, por eso este lugar, quizás para nosotros, es como el primer paso, ¿no? Ahí es donde nace la vida. No hay evidencia de su luz en nosotros porque estamos centrados en nosotros mismos, separados de Dios y de su propósito. Esto es reconocer la necesidad de Cristo, quien es el único que puede iluminar nuestra existencia en su propósito. Es un recordatorio del día número 1 del mes, el día del nacimiento de la verdad, y también nos recuerda lo que éramos y lo que ahora somos. Quizás en este proceso ya se van dando cuenta un poco de cómo arrancamos, ¿no? Pero quizás en este primer proceso, esto nos hace acordar a lo que éramos sin Cristo. Van a darse cuenta que todo esto se trata de una sola cosa, poder diferenciar. La cruz, ¿saben lo que hace la cruz? Lo hablamos esto alguna vez. ¿Saben lo que hace la cruz? La cruz separa. Separa la vida de la muerte, la luz de las tinieblas, la mentira de la verdad. La cruz separa. Entonces cuando nosotros quizás identificamos lo que éramos, es porque estamos entendiendo quiénes somos hoy. Esa fue la luna nueva. Y acá viene la más fuerte. Espera que lo voy a escribir porque si no se me va a... Esto es sin Cristo. Voy a escribir. Esta es el cuarto menguante. ¿Se acuerdan de ese gráfico que habíamos hecho una vez? Y habíamos puesto un velito con agujeritos. Bueno, es como el cristiano carnal, ¿no? Este es un poquito fuerte, así que les pido que se agarren fuerte también. Y todos los de YouTube que están en sus casas también. Esto es cuando sucede en nosotros, cuando oscilamos. Oscilamos entre Cristo y nuestra verdad. Hebreos 10, 35, 38 dice, Pablo está animando, y en esta cuestión de lo que la ley hace y del nuevo sacrificio, más adelante termina diciendo, así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco, Él ha de venir, vendrá y no tardará. Eso es un guiño a Habacuc 2.3.
Pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Isaías 59:2 dice: son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Esto antes de Cristo, antes de que la cruz sea la provisión de la humanidad. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y Gálatas 5:17, este pasaje me voló la cabeza. Dice: porque esta, hablando de la carne, hablando de la naturaleza caída, hablando de todo lo que es opuesto a Dios, dice: porque esta desea lo que es contrario al Espíritu. La carne desea lo que es contrario al Espíritu. Esos son los deseos de la carne. Y a su vez, dice, el Espíritu desea lo contrario a ella. Los dos, el Espíritu y la carne, se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Bueno, y ahí dice las obras, ¿no? Y va diciendo: las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, etcétera, etcétera. Les advierto, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo repito de vuelta. Versículo 24 de Gálatas 5. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Un guiño a ese pasaje que leíamos antes. Anden, en Efesios, como hijos de luz. Poco a poco volvemos a confiar en nuestras propias fuerzas. Y ese es el principio de todos los líos y problemas. El otro día escuchaba, Fabi decía algo en el programa de La Corriente. Nuestra voluntad es una tragedia para el reino de Dios. Nuestra voluntad es una tragedia para el reino de Dios. Porque no podemos hacer lo que queremos. Esto es esto que está Pablo diciendo. Ustedes deben andar como el Espíritu que los habita. Ustedes son portadores de la verdad. Todavía no lo entienden. Gálatas torpes, le dice, como diciendo, no se dan cuenta que tienen la verdad en ustedes y están haciendo todo lo contrario. ¿Qué les tengo que decir? Los frutos del Espíritu, bueno, los frutos de la carne son estos. Eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo les está hablando de esa división, de esa cruz que separa. Volvemos a confiar en nuestras propias fuerzas y nos alejamos de nuestra identidad, aunque su luz sigue ahí, porque Él nunca deja de brillar. Él es el sol. Él nunca deja de brillar. Nuestra vida empieza a reflejar menos de su gloria. Porque aunque estamos en un cuerpo de muerte, nuestro espíritu está glorificado. Cuando Jesús dijo, consumado es, la obra fue completa. Nuestro espíritu, el Espíritu de Cristo, que es el que nos habita, ya está glorificado. En Él están todas las cosas. La pregunta es, ¿por qué vivimos como si no lo tuviéramos? Porque quizás falta esa cruz. Entonces, esta todavía está en proceso. Dice, porque aunque estamos en este cuerpo de muerte, nuestro espíritu está glorificado. La evidencia de su obra en nosotros comienza a menguar y las áreas de oscuridad vuelven a ganar terreno. Y acá se me vino este ejemplo, y lo quería traer, porque me trajo mucha luz. Vieron que Cristo era la condición de Dios en Jesús. ¿Qué significa esto? Dios, con toda su deidad, con todo su poder, decidió habitar en un cuerpo, y ese era Jesús. El Espíritu de Cristo moraba en él. ¿A qué cosas le hacía la guerra a Jesús? Si nosotros analizamos su historia y vemos cómo él se manejaba, él amaba estar con los pecadores, no los condenaba. Si lees su historia, si leemos los pasajes, cuando se encontraba con una prostituta, con un ciego,
Y que encima le decían, y pero si este no tenía la vista porque sus papás pecaron y porque... Nunca le importó a Jesús eso. Él amaba estar con los pecadores. Zaqueo, que era un cobrador de impuestos totalmente corrupto, fue y se sentó en su casa a comer con él. ¿Pero a quiénes le hacía la guerra Jesús? A los religiosos. Y cuando vi eso, yo dije, acá hay algo raro. Porque en realidad la religión es un invento del hombre. Es el intento de querer entender cómo es que funciona Dios, con una mente tan finita como la nuestra, ¿no? Y síganme en esto. Los religiosos tenían una simiente, una base. ¿Cuál era? El orgullo. Pero la simiente del orgullo, ¿cuál es? ¿Cuál es la simiente del orgullo? La soberbia. Y busqué el significado de soberbia y lo que significa en las escrituras, y dice altivez y apetito desordenado por ser preferido a otros. ¿No les suena? ¿No les suena a alguien esta descripción? Satanás. ¿Por qué Jesús estaría tan empecinado en hacerle la guerra a los religiosos si no era porque el espíritu que moraba en ellos era contrario al de Dios? Pero ahora, en el tiempo que vivimos hoy, Jesús no está haciendo eso. No está presente entre nosotros. No podemos sentarnos con el maestro a comer. Ahora el maestro está dentro nuestro. Ahora los fariseos somos nosotros. Ahora los religiosos, los impostores de ese obrar de Cristo en nuestra vida, somos nosotros. Hay un libro de Brennan Manning que se llama El impostor que vive en mí. Y creo que esta semana, me parece que vos publicaste una historia, Santi, de una frase de Lutero, creo que es, la del nadador, que es muy conocida, que dice, había un impostor en mí que lo quise matar y lo tiré al agua y lo ahogué, pero el maldito sabía nadar. Ese impostor habita en nosotros. Entonces ahora Jesús resolvió en ese momento lo que hacían los religiosos. Porque aunque ellos se burlaban de él, nunca pudieron ir en contra de su obra. Y pasaron 2000 años y seguimos creyendo que él resucitó. Porque era verdad. Porque él era la verdad. Pero ahora Jesús se metió dentro nuestro. Y él es el que ilumina con su luz aquellas áreas que están gobernadas por nuestro orgullo. Aquellas áreas que de base, de simiente, nos hacen creer que quizás sabemos un poquito más. Que quizás estamos un poquito más seguros. Esto yo lo resuelvo. Cuarto menguante. Navega entre la verdad, oscila entre la verdad de Cristo y oscila entre su propia verdad. Tiene, ¿cómo es que se dice? Una escalera o no sé, una medida de valores a su propio juicio. Jesús era la expresión de Cristo, Cristo era la condición de Dios en él. En nosotros, esta es la verdad. Espiritualmente la batalla ya está ganada, no hay una guerra espiritual como tal cosa, porque si hay una guerra para nosotros los cristianos, o los hijos de Dios, mejor dicho, en realidad habitamos en la victoria eterna de Cristo. El Cordero venció, fue inmolado una vez y para siempre, la victoria ya está. El Satanás es un enemigo derrotado, no tiene poder sobre nosotros, la muerte ya perdió su poder sobre nosotros, somos libres en él. Pero en nosotros sí coexisten dos naturalezas, este y este. Coexisten dos naturalezas, Adán y Cristo. Y acá viene esta cuestión, que por ahí la pensaba desde esta perspectiva. Vieron que se habla mucho de restauración, como que Dios viene a restaurar tu vida. Sin embargo, cuando uno va al Evangelio, a la esencia del Evangelio, la Biblia dice, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Por ende, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas nuevas. De modo que Dios no restaura nada. Por eso, para Adán,
proveyó una cruz. O sea que si nosotros enfrentamos dificultades, problemas, angustias, son por culpa de este tipo. Cuando nosotros lo matamos a Adán en la cruz y la cruz surte su efecto en nosotros, Cristo empieza a ser expresado. Cristo empieza a ser visto. Vieron que a veces verlo es como que te... No existe la restauración, aunque ambas naturalezas existen. Una existe para morir y la otra para expresar la vida. Y acá también venía pensando, quizás son muchos frentes, pero quería como que se pueda entender. A mí me gusta mucho mirar documentales de predadores, de animales, de naturaleza. Me gusta mucho. Siempre de chiquito miraba Discovery Channel, History, bueno, todo, Animal Planet, toda esto. Bueno, ahora también. Ahora que está en Disney también. Pero, ¿vieron que hay un pasaje en 1 Pedro? Creo que me lo puse. Ay, no lo puse. Bueno. Que Pedro les está así, pero no tengo la cita. Igual es muy conocido, es el del león rugiente. Y hace poco escribí una letra que todavía no le puse música, pero se me venía esto a la mente. Lo temporal, lo natural, busca siempre evidencia en nosotros para poder consumirnos. Lo vuelvo a repetir por ahí si no se entendió. Lo temporal, lo natural, lo que ven nuestros ojos, viene a nosotros a buscar evidencias a ver si nos pueden consumir. Eso es lo que hace el león rugiente. Come de Adán. Por eso cuando Pedro está en ese pasaje le dice, ustedes resístanlo y van a ser fortalecidos en su fe. Porque el león, el enemigo, nuestro enemigo el diablo, viene como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y el león qué come? Carne. ¿Y a la carne qué le gusta? La carne. Por eso a veces, aunque nosotros estamos en Cristo y la victoria es nuestra, quizás las cosas que tenemos a nuestro alrededor nos distraen. El enemigo no va a poder jamás tumbar la obra de Dios en tu vida. El enemigo jamás va a poder ir en contra de lo que Cristo ya logró en vos. Pero que lo puede retrasar, quizás sí. Por eso debemos resistirlo. Y Pedro, cuando está hablando en ese pasaje, les dice, ustedes tienen que resistirlo. Porque él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, somos propensos, si nuestros ojos, si nuestra alma no está encontrando su saciedad en el espíritu, somos propensos a que cualquier cosa temporal, natural, nos tumbe. No se trata de arreglar a Adán. El propósito de Dios no es arreglar a Adán. El propósito de Dios siempre fue reunir todo en Cristo. Entonces ahora lo que nos devuelve a Cristo, por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Jesús, ¿a dónde fue? A la cruz. La cruz es un viaje al diseño original de Dios, su propósito. Todo el tiempo nos traslada al diseño original de Dios, a su propósito. Y acá venía algo también, porque algo muy profundo, que a veces tiene que ver con esto de entender el discipulado, ¿no? La religiosidad, los sistemas caídos del ser humano, las estructuras, que para nada son un reflejo realmente de Cristo, si Él no es la cabeza de esa estructura, lo que hace es dependernos, hacernos dependientes de una persona. Entonces, si el pastor no me llama, si el líder no me llama, si no, yo espero la respuesta del pastor y el líder. Pero ¿cuál es el problema? En la cruz entra uno solo. En la cruz entra uno solo. Entonces, la tarea de las personas que te acompañan, y como dice Rodrigo, te acompañamos, te sostengo los clavitos, te acompaño hasta la cruz, pero después el proceso es tuyo, de poder identificar y entender lo que la cruz hace y separa aquello que es muerte y aquello que es vida. El menguante inclusive tiene valores propios. Esta semana hablaba con un amigo, no lo voy a quemar, no lo voy a quemar. Tiene sus propios valores que ajusta a su conveniencia. Hablaba con un amigo y íbamos en el auto y charlábamos, qué sé yo, y me dice, le pregunto, ¿cómo estás? No, bueno, más o menos, en el trabajo no me reconocen, hice todo para un puesto, pero no me lo dan, y bueno, qué sé yo, ahí estoy peleando un poco, así que no es justo mi jefe, me dice. ¿Y en la iglesia? Bien, sí, en la alabanza, qué sé yo, pero bueno, viste que la iglesia no te valora, entonces yo hago un montón de esfuerzo y es re injusto porque le dan lugares a otro y a mí no me dan nada, yo vengo hace un montón de tiempo. Ok. Y después de otras cosas nos pusimos a charlar. ¿Y vos cómo estás, che? ¿Cómo están tus
cosas. Bien, ahí ando. Un par de deudas, ¿viste? Hace un par de meses que no pago la tarjeta, pero no pasa nada, qué sé yo. Entonces yo me quedé pensando, ¿viste? Y digo, tengo una pregunta, amigo, con total confianza le digo. ¿A vos te parece injusto que tu pastor no te dé lugar para predicar? ¿Te parece injusto que tu jefe no te dé un ascenso o no te pague más? ¿Pero no te parece injusto que vos no pagues tus deudas? Dice que su cara se transformó, ¿viste? Como que se quedó así. Entonces le digo, porque me parece que quizás sos como un menguante, le digo, o sea, vos acomodás la justicia o lo que vos crees que es justo en base a tu conveniencia. ¿Sabés por qué? Porque vos me decís siempre, yo te hablo de Cristo. Pero claro, o sea, vos estás señalando algo que vos no haces. Entonces eso tampoco es justo. Si vos querés que sean justos con vos, empezá siendo vos justo. Y empezás haciendo vos las cosas bien. Me dice, no te voy a contar más nada, me dice. Se quedó medio mal. Pero es esto un poco. Escuchamos, pero no jugamos. Es un poco esto. Él me hacía pensar en este estadio de la luna. El menguante. Para algunas cosas sí y para otras no tanto, ¿no? Pero ahora el amor, la justicia, el perdón tienen un solo nombre. Cristo. Cristo. Ese fue el cuarto menguante. Y ahora viene uno de mis favoritos, que es el Cristo creciente. Este mensaje tiene ese nombre. Filipenses 1:6 dice, me encanta porque Pablo es como que después de Efesios es como que empieza a tener otros conceptos. Y este concepto de estar persuadido es de estar obsesionado, de estar como en la escritura, ¿no? En lo que él está diciendo, como estar enceguecido, de estar todo el tiempo entendiendo esto en todos los círculos de su vida y todas las áreas de su vida. Dice en Filipenses 1:6, muy conocido este pasaje, dice, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó aquella obra original será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. O sea que cuando Pablo habla en este pasaje, él dice, yo estoy en un proceso. Yo estoy camino a ser como él. Yo me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta, puesto los ojos en Jesús, que es aquel que comenzó la buena obra en mí y la va a ir perfeccionando, a fin de ser como él. Romanos 12:2 dice, no se conformen al mundo actual. No se conformen a las cosas que ven, no se conformen a lo temporal, no se conformen a los sentidos, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Y este pasaje tiene un gran secreto. Cuando habla de la renovación de su mente, habla de la renovación de su espíritu, el espíritu de su mente. Y en ese pasaje habla de tener la mente de Cristo, no tu propia mente. Acordate que este Adán, este maldito, hay que matarlo, no puede ser mejorado. No puede ser restaurado. hay que matarlo. La cruz. Para eso Dios proveyó la cruz. Hay que decirle que no todo el tiempo. Para que así ustedes puedan comprobar, dice Pablo, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá es donde la verdad empieza a crecer. Empieza a ser revelada en nosotros. Aunque todavía hay áreas quizás de oscuridad, porque todavía no hay una luz completa, ¿sí? Este sería el Cristo creciente. Aunque todavía no hay áreas de oscuridad en nuestra vida, su luz comienza a ser cada vez más visible a través de nosotros, cada vez más. Solo una parte de nuestra vida refleja a Cristo, pero hay un progreso evidente. ¿Sí? Es esta cuestión de ir corrigiendo en nosotros aquellas cosas que no están del todo bien y que nosotros empezamos a ver. Su obra en nosotros se va haciendo cada vez más clara. El inicio de un proceso de morir para ser la expresión de Cristo. Vivimos situaciones en lo cotidiano, pasan todo el tiempo. Y todo el tiempo situaciones así nos sirven y desafían para que podamos ser la expresión de Cristo. Y voy a poner un ejemplo que no me deja bien. No me deja bien a mí, pero lo hago a propósito. El otro día fuimos a la plaza y Matu tiene 3 años, pero todavía no gestiona su cuerpo. Entonces es medio torpe para correr. Entonces estaba en unas escaleras y de repente se cayó, ¿viste? Entonces Lu no vio cómo se cayó él, pero yo sí. Yo lo vi que cayó con el brazo, no se golpeó, pero bueno, se asustó.
Entonces, mientras Lu venía preocupada, yo le digo, pero dejá el celular. Dejá, ¿ves que estás viendo el celular? Y acá no sé qué. Y yo me enojé porque ella estaba preocupada por Mateo y le respondí re mal. Pero ¿saben qué? Ella no me respondió mal. Es más, cuando llegamos a casa, me dio un abrazo y un beso y me sentí como que dijiste recién, resarpado. Dije, qué mal. Cualquiera, reaccioné. Tanto hablo de no reaccionar y responder y yo reaccioné de la peor manera. Porque reaccioné mal. Porque no era la reacción correcta. Y me di cuenta, ¿saben cuándo? Cuando ella me abrazó y me dio un beso. Ahí me di cuenta y dije, qué mal que estoy. Hice todo mal. No había pasado nada. Matu no se golpeó. Él dice que le duele el cuerpo, me duele acá, pero después corre. No sabe todavía identificar. Pero en ese momento, mi reacción y la reacción de Lu me hizo identificar en lo que yo no había operado bien. Para que algo de Cristo en mí sea visto, algo en mí tiene que morir. Y acá viene esta palabra, que es un poco lo que hacía la cruz. Identificar. Ya hablamos alguna vez de esto. ¿Pero qué es identificar para ustedes? Y ahora lo vamos a llevar un poquito más allá en la escritura y en esto que hablamos de la vida de Cristo y de un montón de cosas más. ¿Pero qué es identificar? Identificar, ¿saben qué es? Esto es una tablet. Esto es un micrófono. Eso es una cámara. Ese que está ahí es Santi. Acá están Lu, acá están Seba. Esa es una luz. Acá estamos reunidos. Eso es identificar. Pero ¿saben cuál es el problema? Cuando quizás estamos en estos dos estadios, más en este capaz, que no podemos identificar. ¿Saben cuál es el problema de la luna nueva? Y acá es tremendo esto. ¿Saben por qué la luna nueva es la luna nueva y se ve toda oscura? Porque ¿qué hay entre el sol y la luna? Este planeta verde lleno de agua en el que vivimos. A ver si puedo dibujarle. Bueno, un intento de tierra, ¿no? Claro. Cuando la Tierra está delante del Sol, la Luna no puede ser iluminada. La Luna no puede ser iluminada. Del mismo modo, el velo nos impide ver la luz. ¿Cuál es el velo que se tiene que romper? Nosotros somos el velo. ¿Vieron cuando les dije que no era una constelación divina para ver el horóscopo? Dios dejó escondido todo en su creación. Todo. La Tierra en esta posición impide que la luna sea iluminada, del mismo modo que nuestro velo no nos permite ver la luz de Cristo. No podemos ver claramente porque hay un velo delante nuestro y ese velo somos nosotros. ¿Saben cuándo el velo se rompe? Cuando este maldito se muere. ¿Vieron que leíamos recién? Lo voy a buscar porque es tremendo ese pasaje. Que hablaba sobre que esto ya había ocurrido. En la eternidad pasada, y Efesios arranca así, ya Cristo había Cristo había muerto, Cristo había resucitado, y ya Cristo había hecho todo. Y nosotros, Efesios 5:8, y en ese momento nosotros ya habíamos pasado por todo lo mismo en Él. El proceso de identificar, el proceso de ver la verdad, es esta realidad de entender que lo que está delante mío es un velo que debe ser roto. Romper el velo somos nosotros. De modo que si hay algo en una situación en nosotros, vieron que hablábamos antes la otra vez, si yo sé que lo que voy a decir no va a ser expresión de Cristo, va a terminar en una discusión, me va a llevar a pelear con el otro, me va a llevar a tener una diferencia, ¿para qué lo decimos? ¿No? Hablábamos de eso la otra vez, ¿se acuerdan? Acá es igual. Es poder identificar, para. Esto que está pasando acá es algo que tiene que ser roto. Señor, ayúdame a morir en esto. Para la identificación, la cruz es un beneficio enorme.
porque ayuda a separar lo que es verdad de lo que es mentira, lo que es vida de lo que es muerte. La cruz no es solamente el lugar donde murió Jesús, es el fin de todo lo que nosotros somos sin Él. Esa es la cruz. Gloria a Dios porque Dios proveyó una cruz. Y gloria a Dios porque es la nave que nos permite ir hasta Cristo, quitando todo velo que nos impida ver su luz. Esa es la verdad del Cristo creciente. Es cuando empezamos a entender y si ya más o menos estoy un poco más canchero, ahora entiendo, ahora veo que esto que estoy haciendo, bueno, ahora el otro día este amigo me escribió y me dijo, ahí entendí lo que me quisiste decir, es verdad, tenés razón, voy a tratar de ordenarme porque sí, no, es incoherente, es un tipo bastante pensante, entonces se había dado cuenta de eso. No hay condena. Ahora la cruz es la nave que nos conduce a Cristo, que nos conduce otra vez a Dios, que nos lleva de nuevo al diseño original. Pero es importante, como decías vos, Seba, poder identificarlo y poder saber aquellas cosas que están en plena oscuridad en nuestra vida y que necesitan ser iluminadas. Así que ese es el Cristo creciente. No, esto no es un test para saber dónde estoy. No lo tomen como eso. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han. Pasado. Vos no vivís para expresar lo que vos querés. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vos vivís para ser un hijo de Dios. Para ser la expresión de Cristo. De modo que así como la luz del sol ilumina la luna, para que esa luz se vea, la luz de Cristo se ilumina en nosotros para que Él sea visto. Para que su gloria sea vista. Para que otros le conozcan. Pero no quiero cerrar todavía el mensaje. Esperen que falta un poquito. Luna llena. Cuando Cristo se refleja completamente en nosotros, hacia ahí vamos. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así la luz de Cristo los alumbre a ustedes, para que vean las obras buenas de ustedes, que no son las buenas obras de nosotros, son las de Él. Y que de esa forma, ellos, viendo esas obras en nosotros, que es el obrar de Cristo, vean a nuestro Padre que está en el cielo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Comunión es como una unión, es lo que nos une a los otros. Nos une Cristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Mateo dice, ustedes son la luz del mundo, le está diciendo Jesús. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Jesús era un TikToker. Ya en esa época hacía... Si vos lees los pasajes, son pasajes o frases, son frases de 1 minuto. O sea, el tipo hacía storytelling porque contaba anécdotas, era un comunicador zarpado. Ustedes son la luz del mundo, son como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. La luz de Cristo ilumina cada área de nuestra vida, de modo que otros pueden ver claramente su obra y su luz en nosotros. Ya no somos nosotros quienes vivimos, sino Cristo que vive en nosotros. Esto es lo que dice Gálatas 2:20. Más con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Saben cuál es el problema de este y este? Que este se baja de la cruz. Va hasta la cruz, se crucifica y dice, Señor, perdón por mis pecados, pero bueno, me bajo un toque y ya vengo. Y voy otra vez a mis andanzas. Y después se siente culpable y va otra vez. Y es un ciclo que se vuelve a repetir eternamente. O sea, todo el tiempo, quizás eternamente no, pero todo el tiempo. Porque quizás no estamos entendiendo el valor de lo que Dios nos ha dado en Cristo. Tenemos que poder ser capaces de poder entender que con Él fuimos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros para nuestros deseos, para nuestros gustos, para lo que nosotros queremos, sino que vivimos en la fe del Hijo de Dios que murió y nos amó. Su luz es evidente y plena en nuestra vida. Nos convertimos en testigos vivos de su gracia y amor.
Y acá me emocionaba porque pensaba en esto. Estos son los hijos. Estos son los hijos que eligen vivir una vida completamente rendida y transformada por su luz para que Él sea glorificado en ellos. Si yo te tuviera que preguntar a vos, ¿quién sos? ¿Qué es lo que hoy define tu identidad? ¿Qué es lo que define quién sos? Si yo te pudiera responder, te diría que estoy en proceso de entender que mi papá es el dueño del mundo. Mi papá es el dueño del universo. Soy su hijo. Soy hijo. Soy hijo de un papá glorioso. Soy hijo de un papá creador que antes de que yo naciera se había hecho como yo para pagar por todos mis males, devolviéndome una vez y para siempre al diseño del cual yo nunca debería haberme ido, porque soy hijo, porque Él me amó. Y Él fue el primero en amarme, en elegirme, así como soy. Soy hijo, somos sus hijos. Somos hijos de la luz. Cualquier velo en nosotros debe romperse a fin de que Él sea visto. Mi viejo es el dueño del mundo. Así como la luna depende completamente del sol para brillar, nosotros dependemos de Cristo para ser el reflejo de su luz al mundo. Cuando vivimos en Él, su gloria se manifiesta en nuestra vida, pero al alejarnos quedamos en una oscuridad de nuestra propia naturaleza caída. Y acá se me venía quizás un ejemplo que no cuadra tanto en el ejemplo del mensaje, pero que me hacía entender un poco esta cuestión de la fidelidad de Dios. Él siempre es fiel a sí mismo. Pero vieron que hay un ejemplo entre lo que es la iglesia y lo que es Cristo. Y esa analogía Jesús la hace con la iglesia y la hace con Él mismo, ¿no? Pablo la hace también. Esposo y esposa. Modelo, diseño, familia. Novio y la novia. Quizás para nosotros los varones decir, ay, mi novio, Cristo es como medio, es un proceso. Pero cuando habla de eso, habla de la iglesia, ¿no? Habla de nosotros, el novio y la novia. Somos la novia de Cristo para tener un solo novio. ¿Se entiende? La novia de Cristo, la iglesia, tiene un solo novio. Y como parte de ese cuerpo, es nuestra tarea serle fiel. Y a veces no nos damos cuenta, pero la infidelidad viene a causa de este maldito. La obra de Dios en la iglesia se ha ralentizado con los tiempos, con el tiempo, porque no es capaz de morir. No es capaz de ser fiel. Porque todas nuestras fuerzas van hacia este tipo. Y este tipo no puede producir nada bueno. Nosotros tenemos que transicionar y trasladarnos al reino de su amado Hijo, como dice 1 Pedro. El hombre natural quiere amar, pero no puede. Algo en mí dice que está de acuerdo con la justa ley del espíritu de vida. Pero a la hora de tratar de hacerlo, simplemente no puede. La escritura clara y como hablábamos antes, el Espíritu de Dios se opone a la carne porque somos totalmente opuestos. Es crucial no confundirse, aprender a identificar, comenzar con la manifestación de la vida de Dios en nosotros, que es cuando empezamos a ver algo de la salvación que ya nos fue concedida. Como cartas de Cristo, nuestra vida debe ser reflejo de su luz, la luz de Él para que otros vean su gloria. Y este pasaje que es con el que quería terminar, hablando de este estadio de la luna, que es todo Cristo. Ya no hay nada en nosotros. Pablo cuando habla en las cartas habla de este estadio todo el tiempo. No se desvíen, prosigan a la meta. Pongan sus ojos en Jesús. Acuérdense que están muertos. Acuérdense que la vida de Él nos habita. Acuérdense que Él es la verdad. Abracen la cruz. La cruz no es para destruirlos,
sino para destruir la vida que opera en contra del Hijo de Dios en ustedes. Abracen la cruz. Miren este pasaje precioso. 2 Corintios 4:6. Dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesús, de Jesucristo. Lo leo de vuelta. Dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Este proceso es el proceso de morir a nosotros mismos y de hacer realidad la vida de Cristo en nosotros. El mismo que hace la luna cada 29 días y que nos recuerda que para que haya luz en mí, todo lo que no es Dios tiene que ir a la cruz. Para que la vida de Cristo en nosotros sea expresada, para que Él sea visto. ¿Oramos? ¿Parece? Señor, te damos gracias por poder entender, por poder comprender esto que vos hablás. Como orábamos al principio, Señor, y ahora entendiendo con los ojos del Espíritu, no con nuestros ojos que están teñidos de temporalidad, que están teñidos de cosas naturales, que nos distraen, que nos alejan del valor del preciado tesoro que portamos. Señor, que nuestros ojos realmente puedan verte. De modo que si avanzamos, avanzamos en vos. De modo que si crecemos, crecemos en vos. De modo que si vivimos, vivimos tu vida. Vos vivís tu vida en nosotros. Y como decía ese pasaje tremendo de Corintios, ese mismo Dios que dijo, sea la luz, hoy dice, sea la luz en nuestro corazón. Sea la luz en nuestro corazón. Nos exponemos por completo, Señor, a esa luz. Para que esa luz nos ilumine y nos ayude a separar, a identificar todas las cosas que son muerte y aquellas cosas que son vida empiecen a expresarse en nosotros. Es nuestro deseo más fuerte, Señor. Lograrlo, alcanzarlo, decir, sí, Señor, entiendo, ahora veo, ahora identifico aquellas cosas que deben morir en mí para que algo de Cristo sea glorificado, sea visto. Abrazamos la cruz, abrazamos el diseño, abrazamos el modelo, porque entendemos que es el camino que nos devuelve otra vez a ese diseño original del cual nunca debimos irnos. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.